¿Sí? ¿Está bien? Sí, se ve. Bueno, está asustado porque le tocaron las funciones de Gibbs para el día de hoy. Así que vamos a conformarlo y decirle que no es tan complicado como parece. Es mucho más fácil. A ver si puedo pasar a la otra hoja. Bueno, aquí tenemos la nueva remera del curso. Sé libre, la energía libre. La energía libre es la función matemática que hoy estuvieron aprendiendo con Fernanda y es la que vamos a utilizar desde ahora en más en todo lo que resta de la cursada. Justamente es la función más importante de todas. Bien específica de físico-química. Fíjense que le vamos a dar la importancia que tiene, es la principal, digamos. ¿Recuerdan que la entalpía era en realidad la unión de tres propiedades? Energía interna, presión y volumen. Bueno, en energía libre es también la combinación de tres propiedades, entalpía, temperatura y entropía. Aquí en la remera dice G es igual a U más PV menos TS, porque a H la reemplazaron por U más PV, y al lado dice igual a H menos TS. O sea que dentro de la energía libre también está, si uno lo quisiera pensar, está también la propiedad energía interna. ¿Mm? Está también el volumen, está también la presión. La energía libre es fundamental para esta parte que vamos a seguir de ahora en más. ¿Por qué es fundamental? Porque indica que hay un equilibrio de fase. La energía libre tiene que ser un equilibrio de fase, un equilibrio químico, un equilibrio material. La energía libre tiene que ser igual en una fase o en otra, o las sustancias químicas tienen que tener la misma energía libre. Así que en equilibrio el cambio de energía libre es cero. Eso es lo principal. O sea, ¿qué es el cambio de energía libre? Sencillamente, voy a escribir acá, a ver si puedo. El diferencial de G en el equilibrio tiene que ser cero. ¿Sí? También Fernanda les presentó otra función que es la función de Helmholtz. Que también es una combinación de tres propiedades: energía interna, temperatura y entropía. La función de Helmholtz y la función de Gibbs se usan especialmente para definir la de Gibbs, un equilibrio, o sea que esto que escribí aquí es válido, pero cuando tengo la presión y la temperatura constante, o sea, a P constante. Como casi todas las reacciones químicas se dan a presión y temperatura constante, entonces el cambio de energía libre en el equilibrio vale cero cuando la presión y la temperatura son constantes. Ahora sí, tengo un sistema que no está a presión y temperatura constante, se encuentra a volumen constante, a volumen y temperatura constante. En el equilibrio, la función de Helmholtz es la que da cero. ¿Ven la diferencia? La mayoría de las reacciones químicas se dan a presión y temperatura del ambiente, presión y temperatura constante. Cuando termina de reaccionar un sistema, el cambio de energía libre es cero. Cuando termina de pasar una fase a la otra y de convertirse una fase en la otra, el cambio de energía es cero. Una vez que alcanza el equilibrio material, el cambio de energía libre es cero, siempre que la presión y la temperatura sean constantes, como sucede en la mayoría de las reacciones químicas, en la mayoría de los cambios de estado. Ahora, si tengo un sistema que está a volumen y temperatura constante, podría ser que la reacción química se diera en un balón cerrado, ¿no? En esta situación, el balón cerrado, este horrible me salió, pero el balón cerrado es un sistema que está a volumen constante. Y de alguna manera uno lo metiera en un baño y también controlara la temperatura y la temperatura sea constante. En esa situación yo tendría que analizar la función de Helmholtz, que cuando llega al equilibrio material, la función de Helmholtz tiene que ser cero. El cambio de la función de Helmholtz tiene que dar cero. ¿Se entiende el concepto? Antes habíamos hablado de equilibrio. Todos los sistemas que teníamos, los sistemas termodinámicos, eran sustancias puras, que no reaccionaban,
A lo sumo, cuando había un equilibrio, le decíamos que estaba ya en equilibrio, que alcanzaba el equilibrio mecánico, el equilibrio térmico, y así podíamos estudiarlas. Además, cuando estudiábamos los estados, decíamos que era el estado 1 al estado 2, y que eran estados de equilibrio. Pero ahora los sistemas pueden reaccionar, o pueden cambiar de fase. Y mientras que están cambiando de fase, no hay equilibrio. Por supuesto, imaginemos que estamos en un sistema que está hirviendo, el agua está hirviendo. En ese momento el agua está pasando del estado líquido al estado vapor, y no hay equilibrio, no está en equilibrio. Entonces, necesitamos estas dos nuevas funciones para que nos explique cómo es el equilibrio. Si los cambios de esas funciones se evaluaron a través de estas 4 ecuaciones. Eran las 4 diferenciales de Gibbs, o las ecuaciones de Gibbs. Fernanda se las dedujo para procesos reversibles. Ustedes habrán visto que cuando ella empezó a explicarla, dijo que el cambio de energía libre, energía interna, era el diferencial de Q menos el diferencial de trabajo. Y ella dijo que lo iba a aplicar para un proceso reversible, calor reversible y trabajo reversible. A partir de utilizar el calor reversible, lo reemplaza por la definición de entropía, que es temperatura por cambio de entropía. El trabajo reversible, que ya lo estudiamos, que era presión por cambio de volumen. Entonces, tiene el primer diferencial natural. Sales directamente del primer principio para un sistema cerrado. Entonces tenemos 4 diferenciales naturales, que en realidad vienen de la combinación de estas propiedades y las derivadas. La deducción se las explicó Fernanda. Yo me quedo con cada uno de ellos. ¿Para qué son válidos estos diferenciales? A ver si se acuerdan lo que dijo Fernanda. ¿Son válidos para procesos reversibles? ¿O procesos irreversibles? Reversibles. ¿Cuál? Reversibles. En realidad se estudian en un proceso reversible, pero después es válido para cualquier proceso. ¿Y por qué serán válidos para cualquier proceso? Porque las funciones matemáticas son todas funciones de estado. Temperatura, entropía, volumen, presión, energía libre de Gibbs o de Helmholtz, entalpía, energía interna, son todas funciones de estado. Así que es válida tanto para los procesos reversibles como para los procesos irreversibles. Es válido para todo. Vamos al primero de los problemas. Dice que tenemos que encontrar la relación entre el cambio de energía libre de Helmholtz y el cambio de energía libre de Gibbs para una expansión isotérmica reversible de un gas ideal. Bueno, primero me pregunta el cambio de energía libre de Helmholtz. Voy a ver si puedo cambiar el color de la... Si me lo... Entonces, si yo tengo que utilizar la primera, me dicen que el proceso es isotérmico, los dos términos voy a eliminar. Y por supuesto voy a eliminar este, porque el proceso es isotérmico. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces el cambio de energía de Helmholtz para un gas ideal va a ser evaluar menos P diferencial de B. Esta integral de presión diferencial de volumen la voy a poder resolver siempre que tenga un camino reversible. Eso ya lo habíamos visto. Si yo no tengo un camino reversible, no puedo conocer la integral. Por eso dice que una expansión isotérmica. Bueno, ¿cómo es una expansión isotérmica? Yo tendría que evaluar cómo es la presión para un gas ideal. Es a través de esta ecuación.
reemplazo acá. Esto lo hicimos con el trabajo. Ahora, ¿qué me falta? Integrar. Cuando integro entre B1 y B2, y A1 y A2. O sea, voy a sacar delta A igual a menos NRT logaritmo de B2 sobre B1. Aquí resolví la primera pregunta. La segunda es utilizar delta G. ¿Se animan a hacer esto ustedes? Yo los espero un ratito. Ustedes mientras lo van pensando, después se los muestro cómo quedó. Que me interesa que ustedes intenten hacerlo. Total, un ratito, no pasa nada. Profe, ¿puedes volver a poner un poco la pantalla? Ay, pero no quería hacer trampa. ¿Verdad que voy a borrar lo que estaba escribiendo? Ah, bueno, está bien. Le saco foto y listo, así. No, ahora lo borré y ya está. Gracias, profe. No, de nada. ¿Cómo le fue? ¿Un ratito más o ya está? O sea, queda igual, pero con las presiones, ¿no? Exacto, bien, bien, bien. A ver. Así. Claro. Sí, porque B es una racha solo que. Perfecto. Bueno, ahora seguimos un poquito más. Profe, Ahora perdón, tenemos, sí, ¿no sería negativo? Menos NRT. a ver, volvemos para arriba. Acá no, el que es negativo es este. Y pero Delta. si es igual. Ah, porque se cancela todo el término, ¿no? Claro. Listo. Bueno, ahora me piden que calcule también la variación libre de energía libre de Helmholtz, que ya la habíamos recién sacado, ¿no? O sea, delta A, habíamos dicho que era menos NRT logaritmo de B2 sobre B1 para una situación particular. Que tiene que tener, bueno, y también tenemos que calcular la de Gibbs, así que también la escribo. NRT logaritmo de P2 sobre P1. Una expansión isotérmica de 10 gramos de oxígeno, o sea que tengo 10 gramos, perdón, de hidrógeno,
desde 1 atmósfera de presión hasta 0,0001 atmósferas a 100 grados Celsius, ¿no? Y tengo que calcular cuántos son estos valores. ¿Es así? Bueno, a ver. Si la primera, bueno, para ser sincero, la primera, la más fácil sería calcular la de Gibbs, porque tengo las presiones aquí dentro, ¿eh? Ya sé que va a ir de 1 atmósfera a 0,01. O sea, será reemplazar los valores de la presión. La temperatura siempre tiene que estar escrita en la temperatura absoluta, Kelvin, ¿no? Cuando la escribo acá. Esto no lo resuelvo porque es bastante sencillo. El resultado me da menos 71.000 joules. Ahora cuando voy acá, yo no tengo los volúmenes, pero si es isotérmico se va a cumplir que P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2. O sea, P1 sobre P2 va a ser igual a B2 sobre B1. Entonces puedo reemplazar a B1 sobre B2 por P1 sobre P2. Entonces no tengo que usar los volúmenes y hago las cuentas mucho más rápido. En realidad, si uno se pone a mirar, son exactamente los mismos números, los mismos valores, pero este tiene signo opuesto. O sea que el resultado sería menos 71.000 joules. ¿Se lo dejo para ustedes? El peso molecular del hidrógeno es 2 gramos por mol. Ustedes lo tendrían que terminar. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Vamos al problema 3. Me pide que calcule el cambio de la energía molar de Gibbs para un proceso que tiene 1 mol de agua líquida. Voy a escribirlo acá. Que se encuentra a 373 Kelvin y 700 milímetros de mercurio. Y que voy a ir hasta agua, en forma de vapor o gas, a 373 Kelvin y 700 milímetros de mercurio. Esta unidad, milímetros de mercurio, es una unidad de presión un poquito vieja. Equivale a 100 kilopascales, aproximadamente, equivalen a 760 milímetros de mercurio. O sea que esta presión es una presión más baja que la atmosférica. Eso me está diciendo. Entonces, para sacar cuánto vale delta G, yo tengo que escribir el diferencial de delta G para tenerlo presente. Yo tendría que pensar un camino alternativo a este. Por ejemplo, podría ser, no sé, ir aquí a la condición enfriar el agua líquida, que se encuentra a 373 Kelvin, enfriarla a la temperatura en que hierve el agua a 700 milímetros de mercurio, que lo busqué de tablas y es 96,71 grados Celsius. ¿Sí? Porque esta temperatura no es la temperatura de equilibrio en que se encuentra el agua. Esta es una temperatura a 100 grados Celsius. El agua no está en forma líquida. Luego voy a ir. Luego voy a ir. Sí. No, que quería preguntar porque dijo que el dato lo sacó de tabla. Sí, a 700 milímetros. A ver si lo tengo resuelto. ¿Cuánto equivale otra unidad de presión? Y si no, voy a hacer así. Me parece que va a ser más fácil. Porque
estamos más acostumbrados a trabajar con los datos 100, o sea, de la misma temperatura, no de la misma presión. Permítame que yo acá corrija. Lo que voy a hacer es cambiarle la presión, porque me parece va a ser más fácil. Voy a ir a agua líquida a 373 Kelvin, pero le voy a cambiar la presión y le voy a poner la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio. Este es un dato que yo lo puedo encontrar más fácilmente. Este no. Este sí. Ahora, este camino se llamó A. Ahora voy a ir a otro camino que va a ser pasar de agua líquida a agua a vapor. Vaporización a presión constante. Entonces voy a ir a 373 Kelvin, la presión la voy a mantener 760 milímetros de mercurio. Este camino que yo inventé, yo acá elegí mantener la temperatura constante. Antes había escrito mantener la presión constante. Son alternativos, son caminos inventados que me van a servir de alguna manera para que yo pueda calcular este camino que no lo puedo sacar de tabla ni de ningún lugar. Profe, las variaciones de ponerle B, que sería la vaporización, ¿la sacamos de tabla? Claro, ¿O vamos la a ir, calculamos? y ahora vamos a ver cómo la vamos a ir armando. C va a ser cambiarle la presión al vapor y bajársela. ¿Sí? Teniendo la misma temperatura, le bajamos la presión. A, B y C van a permitir que yo calcule el delta G. Como delta G es una función de estado, si yo calculo el delta G en camino A y le sumo el delta G en el camino B y le sumo el delta G en el camino C, la suma de los tres te va a dar el delta G desde acá hasta acá. Es un camino alternativo. Bueno, vamos a ir como, no sé quién me hablaba, pero vamos a ir tratando de resolver todos estos pasos. Entonces, delta G va a ser el delta G de A más el delta G de B más el delta G de C. El delta G de A es el cambio del agua líquida que aumenta su presión a temperatura constante. Voy a ver si lo puedo evaluar acá. Esta es la ecuación. Si la temperatura es constante, este término se va a ir. Y me queda D diferencial de P. Bueno, voy a escribirlo en forma, Como antes sería... claro, como diferencial, para que Ah, no integrar, no apurarme a integrar. Así. Bueno, ¿cambia mucho el volumen del agua si cambio la presión, estando a la misma no, temperatura? No. Entonces esto es constante. Entonces queda que delta G de A es igual a B delta P. ¿Qué es delta P? Qué horrible me quedó el delta, pero sería E, presión 760, menos la presión 1, que era 700. Por supuesto que acá la macana de todo esto, eso lo van a tener que resolver ustedes, los voy a esperar que lo hagan, es convertir las unidades, porque milímetros de mercurio tienen que utilizar esta conversión. ¿Vamos? Bueno, ustedes me van a preguntar, ¿y cuál es el volumen específico del agua? ¿Qué volumen va a venir acá? Recuerden que es un mol. Entonces, la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y nosotros tenemos un mol, que son 18 gramos por mol. Ustedes van a tener que decirme cuál es el volumen que ocupan 18 gramos de agua. ¿Sí? Se los dejo ahí para que ustedes me vayan resolviendo esa parte.
Mientras tanto voy corrigiendo el delta que me salió horrible. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, estaba haciendo la cuenta. Perfecto. Eunice, Ana, Bernarda, mucho chat o poquito. Hola. Estamos acá. ¿Cómo va? ¿Cómo van? ¿Mucho chat Bien, o va bien. tranquilo? No, el chat está dormido. Ah, bueno, fenómeno. Entonces quiere decir que están todos dormidos porque escucho una sola voz. Están concentrados, por lo menos, Perdón, digamos. Ah, no, pero bueno. o sea, lo que nos pediste, el volumen. Sí, el volumen y el delta G en la parte A. Me quedó El volumen, 1,44 por 10 a la menos 6 el delta G. Perfecto. Vamos a ver cómo vienen los demás con el resultado. $1,44 Por 10 a la menos 6. joules, porque la unidad de la energía libre es joules. Justamente por eso se llama energía libre. Ujú. Ahora nos toca el delta G de B. El delta G de B es la vaporización. Así que, a ver si puedo hacer andar esto. Igual me parece que hice algo mal, porque dejé las presiones ¿cómo se llama? En atmósfera. Bueno, ustedes vayan viendo y me van diciendo. Está bien igual, yo lo hice, o sea, el resultado me dio en kilojoule porque lo pasé a kilopascal y me dio 1,42 por 10 a la menos 4. Yo no tengo el resultado, así que confío en ustedes. Me parece un poco bajo. A mí Sí, dio a mí me da 0,142 0,14. joules, pero también estoy Sí. chequeando por las dudas, no A haya mí me dio metido la pata. 0,142.
Sí, pues es seguro porque tendría que haber Sí. pasado ¿cómo se llama? A pascales A las pascales. presiones. Claro, Entonces acá para este calcular. número, a ver si me pueden Cero- ayudar. ¿Cuánto da? 0,142. Claro, sí, a eso dividido Yo- 10 a la 5. O sea, multiplicado 10 a la 5, quiero decir. 1,44 estaba No. bien, me parece. 0,142. Claro, es 1,44 por 10 a la menos 6 dividido 10 a Claro. la 5. Por 10 a Así, la 5. 0,14. Sí. Sí, Ahí me suena mejor. Bueno, cualquier cosita, pues me Claro, yo dicen. porque lo calculé con kilojoule, pero es lo mismo. Bueno. Ahora vamos a la parte B. ¿Qué pasa en la parte B? Aquí hay que escribir la ecuación de Gibbs en la parte B. Ahí Yo tenés le el cambio de decía, fase. claro, en el cambio de fase, cuando está en equilibrio, ¿sí? Esa temperatura y presión constante. Lo Entonces la buscás de energía tabla, de ¿no? Gibbs, pero fíjate que esa T es constante. Entonces Claro, la energía de Gibbs, ¿cuánto va a valer el cambio de la pero, energía de Gibbs? cero. Cero. Así que ese es claro, fácil. por ese equilibrio. Profe, y Ah, una pregunta, por ejemplo, nosotros estamos haciendo todo este ciclo, pero al fin y al cabo del estado 1 al estado 2, de la reacción general, lo único que te cambia es también Claro. o sea, lo que estamos demostrando que eso tiene que valer cero. no sé, porque acá esta temperatura no es la que le corresponde acá. Ah, ok, ya entendí. Eso es lo que, o sea, esto no existe, es lo que yo les contaba. El agua líquida a 100 grados Celsius y 700 milímetros de mercurio existe físicamente. Claro. Sigamos entonces con el delta G en el instante C, digamos. Aquí es una vaporización. Y se da, cambió la presión, ¿no? Entonces, utilizamos la misma ecuación que en la parte A. Pero aquí podemos cometer el error de pensar que esto es un gas ideal, que no es así, pero podríamos pensarlo, y reemplazar por la ecuación de los gases, como hicimos con el primer problema, ¿no? Entonces sería diferencial de G de B, nRT sobre P, diferencial de P. Si uno lo integra, delta G, perdón, C sería este. Delta GC es igual a nRT logaritmo de presión 2 sobre presión 1. Y ustedes tendrán que resolverlo y decirme cuánto les da. Aquí con las presiones podemos usar la unidad de milímetros de mercurio, no pasa nada, porque se van a cancelar las unidades. Una pregunta. Sí, O sea, lo que estamos calculando sería la parte de B, ¿no? Y sí, si ahora. eso- Ah, sí. Ahí lo Ah, corregí, claro, no, no dije nada, perdón. no pasa nada. Puede ser que 45 joules medio. ¿Cuánto da? Lo que escribieron ahí a mí también me dio. Menos 2,55 joules. Bueno, entonces ahora, si eso está bien, tendríamos que hacer la cuenta final. Daría negativo. Sí. Menos 2,41. No, Está bien, pero
Me dio menos 255 joules. Acá da 0,14. Sí. Este menos 2,55. No, No, 255 es. 255. Ah, O sea, no, yo grande. entendí. Entonces, con más razón. Entonces, esta cuenta está totalmente mal. O sea, ahí, profe, el cambio es mucho más grande porque estamos en fase vapor, ¿no? Sí. 255, 154,9, no sé, ahí. Igual revísenlo porque me parece que es un poquito grande. A ver si alguien lo pudo hacer. Está bien ese resultado, David. ¿Está bien? Bueno, Sí, perfecto. sí. Este es el resultado que tenemos. ¿Qué significa que sea negativo? Significa, si hubiese dado 0, quería decir que esto estaba en equilibrio. Si quedó negativo, significa que esto no es, que espontáneamente el agua no se va a quedar en el estado líquido, sino que espontáneamente va a pasar al estado de vapor. Así, sin pensarlo, sin dudarlo. A 100 grados, y esta presión que es más baja que una atmósfera, el agua en estado líquido no quiere estar. Directamente va a pasar a ser agua en estado de vapor. Eso quiere decir que es negativo, que el proceso es espontáneo. Antes no habíamos hablado de espontáneo. Espontáneo es que algo que se da en el momento, en el instante, rápidamente. Ahora, ¿por qué eso pasa? Les quiero mostrar, a ver si me deja escribir, un diagrama que seguro después más adelante con Fernanda lo vuelvan a ver, pero me sirve para explicarles esta situación. Si uno pudiera graficar la energía libre en función de la temperatura, si voy a tener agua o hielo, luego el agua va a pasar a ser agua líquida, y luego el agua va a pasar a ser vapor. Los 3 cambios de estado que nosotros conocemos para el agua, o por lo menos porque hay más cambios de estado con el agua sólida, hay diferentes tipos de hielos, pero eso no nos importa acá. Estamos hablando de físico-química en la primera instancia, en las condiciones más o menos similares o rodeando la presión atmosférica. Entonces, pasar de agua sólida a agua líquida, ¿sí? Eso se va a dar con una temperatura que es la temperatura de fusión. Y pasar de agua líquida a vapor se va a dar con la temperatura de ebullición, siempre que esto estemos hablando de la misma presión. Entonces voy a hacer un diagrama G en función de T, esa presión constante. Si habíamos dicho que diferencial de G era B diferencial de P menos S diferencial de T, si estoy a presión constante, qué suerte, se me va todo esto. Entonces, la función de energía libre a presión constante es otra que menos S diferencial de T. Por eso hice este gráfico que se llama energía libre en función de la temperatura. Veamos qué pasa con esto. Tendríamos los cambios de fase, si esta presión fuese una atmósfera, aquí a 0 grados Celsius y aquí a 100 grados Celsius cambiaría las condiciones habría un equilibrio de fase. Vamos a pensar que esta es la temperatura de fusión y esta es la temperatura de ebullición. Vamos a marcarlas. Y ahora, ayúdenme a pensar. Si yo estoy diciendo que la derivada de G es igual a menos S diferencial de T, si yo tengo un diagrama G, E, tendría que tener la derivada de G con respecto de T a P constante, no sé, porque esto dijimos que era a presión constante, es nada más y nada menos que menos S. O sea, en este diagrama, va a haber una pendiente en este diagrama GT. Esa pendiente va a
ser negativa. Veamos cómo van a correr estas funciones matemáticas. La entropía del sólido es chiquita. La entropía del líquido es un poco más grande. Estoy poniendo el signo al revés. La entropía del líquido es mucho menor que la entropía del vapor. Por lo tanto, si la pendiente es la entropía, la pendiente cuando tengo un sólido tendría que ser bajita. Voy a dibujar una curva, una pendiente baja. Le voy a estirar un cachito también para allá. Esta zona es la zona de sólido. Esta es la zona de líquido. Y esta es la zona de vapor. ¿Qué pasa con el líquido? Igual la hice bastante empinada. La voy a hacer un poco más pasadita. Así. Sólido. ¿Qué pasa con el líquido? El líquido tiene una pendiente un poquito más alta, porque tiene una entropía más grande. ¿Y qué pasa con el vapor? Tiene una entropía aún más grande. Estas curvas de G en función de T gráficamente nos muestran que donde hay un cambio de estado, el cambio de energía libre vale 0. Porque las dos curvas se igualan. En ese momento hay un equilibrio de fase. ¿Lo ven a eso? Muy bien. Veamos esta situación. Yo tengo el agua que estaba a 100 grados Celsius, que era esta, pero estaba en una condición que no era la condición que tenía que estar. Tenía una temperatura que no le correspondía con respecto a la presión que estábamos trabajando, que podríamos decir que era 700 milímetros de mercurio. Es como si hubiese estado por acá. Ese estado se llama estado metaestable. ¿Qué pasa? Inmediatamente el sistema se dirige hacia la condición de menor energía libre, inmediatamente se vaporiza. Eso es lo que le pasó al problema, el resultado por eso nos dio negativo, porque inmediatamente, ¿sí?, el delta G bajaba para encontrarse con una curva que era de menor energía libre y que le convenía mucho más. Todo sistema va a tender a bajar su energía libre. Y por eso rápidamente y espontáneamente el agua líquida a una temperatura mayor que la que le correspondía baja y se ubica en la curva que le corresponde, vapor. ¿Sí? Estos sistemas metaestables, vamos a buscar otro color para no rayar tanto, estas zonas metaestables son muy comunes, como ustedes podrán entender, no es tan común ver esto. Pero ¿saben en qué momento se ven? Generalmente cuando los procesos son muy rápidos. A veces cuando uno está trabajando, está cocinando con un microondas, apenas pone y lo dejó mucho tiempo a eso, es como con una taza de agua, ponemos en el microondas y lo dejamos mucho tiempo. El proceso es muy rápido. Ustedes van a ver ustedes ven que el agua no está hirviendo, la sacan y apenas la sacan el agua empezó a hervir, o desapareció, evaporizó inmediatamente. Es un proceso que se da espontáneamente, es una situación como de no equilibrio, como en el microondas, es muy rápido la vaporización del agua, no le da tiempo al sistema a vaporizarse inmediatamente. Ese es el caso del estado metaestable. Entonces el agua a 700 milímetros de mercurio y a 100 grados Celsius, en realidad está en estado metaestable. Y en ese estado no puede existir en la realidad. Tiene que inmediatamente pasar su estado más estable, que es como vapor. ¿Se entendió? Sí, profe. Es el estado que no estaría en la estabilidad, ponele. No está en la estabilidad. Pero existen, ¿eh? Inclusive uno puede conseguir agua en estado más baja que la temperatura de 0 grados a presión atmosférica.
con un enfriamiento muy, muy rápido, puede seguir agua en estado líquido a una temperatura más baja. Generalmente son sistemas que el agua está muy, muy pura, es muy pura para el caso de la congelación, pero existe. Son casos especiales. ¿Y qué aplicaciones tendría, profe? Y nosotros, No. el caso típico, lo que vemos es en el caso de la vaporización en el horno microondas, es bien claro. Ustedes si prestan atención lo van a ver a eso. ¿Qué pasa? Ustedes miran y dicen, me parece que no pasó nada, pero apenas lo sacan ya es como que vaporiza. Es muy común. Tienen que ser procesos muy rápidos. Por ahí en nuestro, o sea, en lo que nosotros trabajamos habitualmente son procesos tan rápidos. En el microondas sí, pero en un congelamiento no tenemos un freezer que congele tan rápidamente para ver un efecto similar. Pero que sí que existe. Y son pequeños rangos de temperatura. El libro de físico-química de Levin habla de que se puede conseguir agua en estado líquido hasta menos 10 grados Celsius. Es bastante, ¿eh? Bueno. Ahora, a partir de ahora, ya vayan pensando, buscando el libro de físico-química Levin. Porque en la segunda parte de la asignatura, ese va a ser nuestro libro de cabecera. Levin con B corta. Lo van a conseguir en PDF, si no nos avisan. Sé que las bibliotecas de las universidades están accediendo a que se puedan pedir préstamos de libros digitales. Así que creo que no van a tener inconvenientes. Sigamos con el problema que continúa acá. Bueno, acá tenemos dos procesos. Y se calcule delta G y delta A para los siguientes casos. Son dos situaciones distintas. Ay, no puedo. ¿Verdad? Me aparece. Entonces, la primera dice que calcule cuánto vale delta G y delta A para cuando se vaporiza un mol de agua líquida a una atmósfera y 100 grados. O sea que es para pasar del estado líquido, el agua, que está en estado líquido, que pase agua en estado vapor, a una atmósfera y 100 grados Celsius. O sea, son las condiciones normales en que se vaporiza el agua a la presión atmosférica. La temperatura es la que le corresponde. ¿Cuánto va a valer delta G? Delta G, en el equilibrio a T constante, ¿cuánto valía el diferencial de G? Cero. Entonces, ¿eh? ¿No era cero? Cero. O sea que delta G vale cero, porque es un cambio de fase. Ahora vamos a ver cuánto vale delta A. Porque delta A no es el cambio de fase. Delta A era igual a cero cuando teníamos el volumen y la temperatura constante. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver, aquí escribí la ecuación, vamos a ver cuánto nos da. Entonces dice diferencial de A menos S diferencial de T menos P diferencial de B. Nosotros tenemos aquí la temperatura constante. Así que este término se va a anular. Pero el volumen cambia, porque el agua líquida no tiene el mismo volumen que el agua de vapor. Entonces, ¿cómo calculo el delta A? El delta A va a ser la integral de menos P diferencial de B. Y la presión es constante, y sí, es una atmósfera. Así que voy a escribir menos la presión, volumen 2 menos volumen 1. El volumen 2 va a ser el volumen del vapor. El volumen 1 va a ser el volumen del líquido. ¿Dónde los tengo acá? Tengo la densidad del líquido y la densidad del vapor tendría que tener. Densidad del agua líquida a 0 grados, de hielo a 0 grados, del agua líquida, y me lo comí, no parece.
el volumen del vapor? A ver. Sí, me lo salteé cuando lo anoté. El volumen específico del vapor es 1,6730 metros cúbicos sobre kilo. El volumen específico del líquido, 0,001044 metros cúbicos sobre kilo. Ahí ya tiene los valores, se trataba de un mol, así que les queda para ustedes sacar delta A. El delta A me da menos 3011 joule por mol. Perdón, profe, lo sacaste con las densidades entonces. Sí, pero me faltaba el volumen específico, la densidad es lo mismo. Ok, Esto lo sí, saqué de es la inversa. Ok, claro, saqué de tabla. Porque me faltaba el del vapor. claro. No estaban De anotados. la tabla que tenemos nosotros, sí. Sí, sí. Acá le voy a poner 100 grados Celsius. O sea que ese valor no es cero, por supuesto. Ahora tendría que hacer lo mismo con la congelación. Y se lo dejo para ustedes. ¿Les parece? El de la congelación, un mol de agua de 0 grados a una atmósfera. Es el mismo razonamiento, exactamente el mismo. Delta G va a dar 0 porque es el cambio de fase. Ahora, el delta A no. Bueno, tendríamos que nosotros poder determinarlo. El resultado lo tienen en la guía. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí. Voy a guardar todo para que no se me pierda nada de todo lo que escribí. Ay, ya me dice el archivo está dañado. Anda muy mal mi computadora, pobrecita, ya está a punto de colapsar. Me van a tener que esperar un poquito, voy a dejar de compartir, voy a sacar la tablet y volver a conectar, porque tengo miedo de perder el archivo y después les va a servir. Un poquitito nada más. Ahora sí. Ah, y acá. Entramos en esto, en las endiabladas ecuaciones de Maxwell. Tiene su razón para decirle que son ecuaciones endiabladas, ¿no es así? Pero la combinación de estas ecuaciones entre sí, por supuesto nosotros no le vamos a pedir a ustedes que se sepan estas ecuaciones de memoria. Estas no, estas sí las van a tener que saber. Estas no hace falta saberlas de memoria. En los exámenes parciales se las vamos a dar. Así que ahí no se asusten, que eso lo van a tener. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde salen estas relaciones? Se salen de hacerle aquí el cambio de temperatura con respecto al volumen, a entropía constante, es igual el cambio de presión con respecto a la entropía a volumen constante. Estas cosas se van combinando y de aquí sale la primera ecuación. De esta sale esta ecuación. De esta sale esta y de esta sale esta. Todo eso lo explicó Fernanda y está grabada la clase de ella. Yo no me voy a detener acá. Yo lo único que les quiero decir es que hay un lado
de estas ecuaciones endiabladas que son fáciles de calcular, y otro lado que son difíciles de calcular. Este lado es horrible, porque ¿cómo cambia la presión con la entropía a volumen constante? Es complicadísimo, qué sé yo. Este lado, horrible. Este lado, uno puede analizar cómo cambia la temperatura a volumen constante pensando en un proceso reversible o cuasi estático. Entonces, esto lo podría llegar a evaluar. Este lado es potable, este lado no. Aquí, este lado también es potable de calcular, este lado no. Lo mismo pasa con esta. ¿Cómo cambia la entropía con respecto al volumen a T constante? ¿Qué sé yo? Pero ¿cómo cambia la presión con la temperatura, presión a volumen constante? Puedo idear algún experimento. En esta es horrible y en esta me viene bien porque ver cómo cambia el volumen con la temperatura P constante vale la pena. Así que siempre tiene un lado fácil de calcular y un lado complicado de calcular. Yo no sé si Fernanda les explicó algún problema. El problema este 5 lo hicieron, no sé, no pude prestar atención. No, no hicimos No, no ningún hicimos problema. ninguno. La teoría. Ah, Ningún perfecto, ejercicio. perfecto. Entonces vamos a ver a este. Dice diferencial S como función de Taylor. A ver, ¿qué quiere decir esto? La entropía es una función de la temperatura y la presión. ¿Cómo voy a diferenciarlo? Voy a escribir diferencial de S es igual al cambio de entropía con respecto a la temperatura a P constante diferencial de T, más el cambio de entropía con respecto a la presión a T constante diferencial de P. Esto lo voy a hacer siempre. ¿Ahí vamos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, miren, a ver si alguna de estas porquerías, no son otra cosa, aparecen por acá. Por ejemplo, este que dice cambio de entropía con respecto a la presión. ¿A qué La constante última. apareció? Acá. Qué bueno. Quiere decir que en vez de poner esto, que es horrible y no sé cómo calcularlo, pongo esto. Bueno, es un paso. Ah, y acá tendría que cambiar para borrar, poner un menos. Ahí vamos. Sí. Perfecto. A ver, y esto es más feo, terriblemente feo. Veamos cómo lo podemos resolver. Yo voy a pasar a la hoja que sigue. Después vamos a anotar cuánto vale esto. Vamos a ver cómo lo podemos escribir. Si yo tengo diferencial S, es el diferencial de Q reversible sobre temperatura. Y el calor reversible, si la presión es constante, es igual a Cp diferencial de T. ¿Está bien? Nosotros teníamos que valorar, habíamos visto en la página anterior, la derivada de S con respecto a T a P constante. Entonces tendría que derivar a S con respecto a P a T constante. Miren, a ver si esto no nos sale. A ver, vamos a ver si lo podemos poner con otro color. Y vamos a llevarnos a esto acá al costado. Si yo diferencial de T lo paso dividiendo, tengo Cp sobre T. Ya tengo resuelto esto que no lo sabía cómo hacer. ¿Hasta ahí vamos? Entonces ahora
les dejo un ratito para que lo copien o si quieren anotarlo. Me voy a la ecuación que había dejado en la página anterior. Esto, recién vimos, era CP sobre T. Así que diferencial de S es igual a CP sobre T, diferencial de T, menos la derivada de B con respecto a T, a P constante, diferencial de P. Bueno, ya tengo una cosa menos endiablada. Porque calcular, hacer un cambio de entropía, necesitaría el CP. El CP es algo que está tabulado. Tendría que evaluar cómo cambia el volumen con respecto a la temperatura, presión constante, pero entre todo no sería tan complicado para hacer un experimento. Entonces, cuando me piden, ¿cómo sacaste la entropía? ¿Cómo se sacaron en las tablas los valores de entropía que nosotros solo leemos? Porque alguien se tomó el trabajo de hacer esto y formuló un experimento donde cambiaba el volumen con respecto de la temperatura a presión constante. Una vez que tengo esta ecuación, me voy al problema. Dice, la expresión resultante, calcular delta S, cuando tengo 2 moles de agua, que pasan de 27 grados y 1 atmósfera a 37 grados y 40 atmósferas. O sea que el agua en los dos estados está como líquido. ¿Estamos? O sea, agua líquida, aquí tenemos 27 grados Celsius y 1 atmósfera, y acá tenemos 37 grados Celsius, 40 atmósferas. Ese es el pasaje de uno al otro. Bueno, entonces veamos. El CP del agua líquida nos dan, acá, sí, CP del agua líquida es molar, perfecto. Este lo tenemos. O sea, ¿cómo cambia la temperatura? Tendríamos que integrar acá esta parte, se cambia de 27 a 37 y la podemos sacar. Esta primera parte es fácil de calcular. Esta segunda parte se empieza a complicar, porque no me dan ningún volumen, no sé cómo cambia con la temperatura y tampoco tengo más nada. Pero me dan estos coeficientes que se acuerdan en la primera clase, allá a lo lejos, que se llaman beta. Y también me dan el volumen molar. Vamos a ver cómo podemos meter a beta aquí dentro. Tengamos un poquito de paciencia. Así. Bueno. Voy a borrar un poquito lo que está acá arriba y hacer más espacio acá. Así que un poquitín de paciencia y ya estoy casi lista. Bueno, yo voy a escribir diferencial de S, CP sobre T diferencial de T menos la derivada de B con respecto a T a P constante diferencial de P. Esto lo voy a borrar. Esto tampoco ya me va a servir más. Así que lo elimino. Ahora tenemos nuestra ecuación. Y vamos a ver dónde podemos meter beta aquí dentro. Y de alguna manera meter esa constante que nos está apareciendo. Recuerden ustedes que el volumen de cualquier sustancia, escuchan ahí porque se me cortó internet, un segundo. Sí, se escucha bien. Se escucha, profe. Perfecto. El volumen de cualquier sustancia es función de la temperatura y la presión.
Entonces, eso que había hecho con la entropía lo voy a hacer con el volumen. Entonces, ¿cómo cambia el volumen con la temperatura a presión constante? Y cómo cambia el volumen con la presión a temperatura constante. Es a temperatura constante escribí otra cosa. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros, si esto lo dividimos por 1 sobre B, uy, tendría que haber hecho un poco más de lugar acá. Si dividimos por 1 sobre B, a este término lo habíamos llamado kappa. Y a este término lo habíamos llamado beta. A ver, me equivoqué. A este kappa y a este beta. A este beta y a este kappa. En realidad este era menos kappa. Entonces, diferencial de B sobre B es igual a beta, diferencial de T, menos kappa, diferencial de P. Como esto era a presión constante, ya no cambiaba la presión. Pero si yo lo quiero analizar aquí, en esta parte, ya la parte de la temperatura yo ya la hice, cómo cambiaba con la presión, este se lo podría eliminar, por ejemplo. Ah, pero estoy equivocando. Pero la temperatura no cambia, profe. Claro, porque nos dan beta, no nos dan kappa. Claro. Entonces vamos a ver cómo lo podemos, con la definición de beta, cómo lo podemos, a ver si lo podemos encontrar, el término que nos falta evaluar. Bien, si uno se pone a analizar acá, este término, que marqué con rojo, es este. En fin, esto ¿No sería como hacer beta por volumen? perfecto. Excelente. Bueno, entonces, para sacar delta S, tengo que integrar Cp sobre T diferencial de T entre T1 y T2. T1 es 27 grados Celsius y T2 37 grados Celsius. Esta es una constante. El volumen es molar, es constante también. Y entonces ahora solamente tendría que integrar diferencial de P, que es presión 2 menos presión 1. Y presión 2 es 40 atmósferas. Y la presión 1 es 1 atmósfera. Atención, esta temperatura tiene que ser absoluta. ¿Sí? Así que, ojo, acá hay que convertirla a Kelvin. ¿Sí? La presión hay que convertirla a kilopascales. Bueno, y recuerden que son 2 los moles de agua que están. Así que les toca a ustedes resolver y sacar delta S. Ahora descanso, trabajan ustedes.
Están ahí, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, van haciendo entonces el problema, lo van resolviendo. ¿Se va entendiendo cómo es? Sí. Perfecto. Tómese su tiempo. Yo, mientras tanto, ya voy preparando el que sigue. El primero de los términos, ¿cuánto da? La integral SP sobre T diferencial de T. Ahí te digo. Profe, la temperatura que está dividiendo al calor específico es la temperatura 1, 27 grados Celsius sería. No, recordad que hay que integrar aquí, ¿eh? Ah, perdón. CP logaritmo de T2 sobre T1. Sí. El CP, o sea, el 0,58. no sé. me dio 1,17. La primera parte, Sí, porque lo multipliqué por 2, pero no sé si está bien. A mí me quedó 0,59, pero no sé. Ahí pusieron igual, que estaba bien 4,9. 4,9. 4,9 Joule. Ah, yo lo hice en calorías. Ajá. Ah, yo también, está bien. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Una caloría, 4,18 Sí, joules. 4,9. Vamos a la segunda parte. Profe, las presiones, está bien, en kilopascal. Recuerden que son 2 los moles, ¿eh? O sea que el volumen molar hay que multiplicarlo por 2. El segundo término me dio 0,0429 Joule sobre Kelvin. O sea que casi 0,04. Sí. 29, acá sería 13. O sea, muy chiquito este valor. Es más relacionado con la temperatura que con la presión. Y en este caso, ¿cuánto nos da? La cuenta final, 2,44. Sí. Profe, No, acá no es 4,9.
Me da 2,4 ahí. Recordá que son 2 moles, ¿sí? Ah, está ahí. Claro, sí, pues no Lo se me voy a hace acá. escribir acá. 4, 4, a ver, Estaba bien ese valor, Edith. Está ¿sí? bien. ¿Todo bien? También, o sea, ya está multiplicado todo por los 2 moles. Es la resta esa directa y da 4,89 el resultado final. Más o menos. Claro. 47. Ah, sí, tenés razón, es que desconfiaba de mí misma. Entonces, el resultado final es 4, 88. o sea, 4,9. Lo mismo, casi nada. Sí. Bueno. Acá. ¿Se acuerdan que cuando les conté sobre cómo calcular el cambio de entropía de un líquido? Yo les dije, en realidad no es ni CP ni CB, en el líquido es C, porque el calor específico, presión constante y a volumen constante es lo mismo, no tiene sentido diferenciar uno de otro porque no existe. Y yo les decía, si quieren calcular cómo cambia la entropía de un líquido, hagan CP logaritmo de T2 sobre T1. ¿Recuerdan eso? Bueno, todo lo que dije tenía razón. Al final, este término, ahora tendría que haber usado otro color. Este término, el que tiene la presión, es irrelevante con respecto al primero. No tiene ni siquiera ningún peso en la cuenta. Es el primero el que gana. ¿Sí? Acá voy a ponerle todo esto por 2, para que el que esté distraído se acuerde que era multiplicar por 2 moles. O sea, lo que les había dicho tenía razón, y acá lo estamos justificando. ¿Sí? Buenísimo. Perdón, profe, Perdón. ¿Qué era Sí. lo que acabas de decir de la conclusión? Claro, fíjate que este término que ¿La que dice pesa C más? integral es el que más pesa y este es despreciable. Claro. Entonces, el agua líquida, cambio de entropía, yo les decía, es CP, perdón, C logaritmo de T2 sobre T1. ¿Sí? No había CP ni CB, era C directamente. Se cumple lo que habíamos estudiado antes. Bueno, en esta, a ver si ustedes se animan a tratar de solos hacer H en función de P y T. Vamos despacio. Primero hacemos diferencial de H, como les conté. A ver si se animan. Sería diferencial de H sobre diferencial de P a T constante. Sí, todo ese choclo horrible. Ah, A ok, ver si lo hacemos y... Okay. y después lo verificamos, yo lo escribo y ustedes se fijan si lo han hecho bien. A ver. Yo lo voy escribiendo a ver si ustedes se van dando cuenta si está bien.
Esta, la H la hice chiquita, para que sea por mol. O por mol o por kilo, lo que sea. Específico. ¿Llegaron a lo mismo que yo? Hasta ahí. Sí. Perfecto. Bueno, acá como verán no fue tan rápido como en el caso de la entropía, porque si yo quiero aquí buscar mi función que está acá, no la voy a encontrar, porque la entalpía no figura en estas ecuaciones, las derivadas naturales. Veamos lo que habíamos contado antes. Habíamos dicho que el cambio de entalpía, Cp, era igual, por definición, al cambio de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. A ver si esto nos sirve para reemplazar acá algo. Creo que sí, ¿no? Sí, el primer término. Sí, claro. Claro. Esa es la definición de entalpía. Cp, perdón. O la definición de entalpía, como la querramos llamar. ¿Se acuerdan cuando teníamos delta H que le decía SP delta T? Bueno, acá de ahí venía eso. Bueno, entonces ahora sería diferencial de H, Cp, diferencial de T. Más el término este, que no sé cómo nos vamos a arreglar para poder encontrarle la vuelta. Y mientras que ustedes copian, yo voy a armar una página para esto. Una página nueva. Lo voy a hacer acá en este costadito. Por ahí me alcanza. Recuerden que un diferencial natural era diferencial de H. Diferencial de H es T diferencial de S más B diferencial de P. Ahora, ¿yo qué tengo? Diferencial de H con respecto a P. Pero acá tengo diferencial de H. ¿Qué hago? Divido con respecto a lo que yo quiero averiguar. ¿Vamos hasta ahí? Entonces me queda diferencial de H con respecto a P, P derivada de S con respecto a P, más B. Derivada de P dividido derivada de P es 1. O sea que esto se cancela. Así que este término derivada de H con respecto a P acá, con respecto a P, este diferencial de S con respecto a P más B. Pero esto es a P constante, ¿no es así? Porque el diferencial de P lo eliminé. Ponemos P constante. Así que venimos acá y reemplazamos. Aparece, en vez de este diferencial de H con respecto a P, aparece este choclo, lo puse en un corchete, y voy a transformar estas derivadas exactas en derivadas parciales, porque es a presión constante. Ahora, una vez que tengo esto, otra vez me aparece la entropía. Y la entropía la tengo en alguna de estas ecuaciones endiabladas. Acá puse algo mal. Claro, ahí es T, ¿no? Sí. Aquí está lo arreglo. Es esto. Así que ahora lo reemplazamos
por la expresión y nos queda DH, CP diferencial de T, más E, bueno, tendría que ponerle un menos delante porque aparece derivada de B con respecto a T, a P constante, más B diferencial de P. Y llegamos a una expresión que es válida para cualquier sustancia pura, para cualquiera. Ujú. De ahí reescribimos el diferencial de H como función de CP y el volumen, como nos habían pedido. Ahora vamos al problema que sigue. Ahora tengo que utilizar todo lo que aprendimos antes. Ya habíamos hecho el cambio, que recién armamos, el cambio de H, que dijimos que era CP 100, ¿no? Diferencial de T, más un corchete que decía menos T, derivada de B con respecto a T, a P constante, más B, derivada de P. Eso lo hicimos recién. Ahora vamos, nos piden que apliquemos esta ecuación, para calcular el cambio de entropía, el cambio de entalpía y el cambio de entropía. Vamos a empezar con el cambio de entalpía. ¿Para quién lo tenemos que hacer? Para agua líquida, está a 1 bar y 25 grados Celsius y le cambiamos la presión. A 1000 bares y 50 grados Celsius. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué cosa? ¿Qué de datos nos dan esta tabla? En la tabla aparece la temperatura, la presión, el calor específico, presión constante, el volumen específico y el coeficiente beta. Acá me quedó B chiquito, pero sería el beta, cuando corté y pegué. ¿Estamos? En esta ecuación no aparece beta. Pero nosotros ya habíamos visto que por definición beta era 1 sobre B, el cambio de volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Era este término que aparecía acá. Así que esto lo podemos corregir y podemos escribir a beta en esa ecuación. Era beta por B. Ya habíamos visto una cosa muy parecida con el tema de la entropía. Así que aquí ya está corregido. Bueno, entonces vamos para ahí. Acá tenemos un montón de pasos para hacer. El primer paso sería, acá podría eliminar estas ecuaciones de Hermann, porque las ecuaciones de Maxwell, porque ya no las necesitamos. Vamos a tener que pasar de 1 bar hasta 1000 bares. Y de 25 grados hasta 50. O sea, tenemos que hacer primero un paso que sea a presión constante, y aumentar la temperatura, o sea, pasar a agua en estado líquido a 50 grados Celsius y 1 bar, y una vez que llegué a la misma temperatura, ir al aumentar la presión. O sea, hacer un camino A y un camino B. Esto que primero elegí, aumentarle la temperatura, es indistinto. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo único que quería es que algo se mantenga constante. En la primera parte se mantiene constante la presión. Y en la segunda se mantiene constante la temperatura. Podría haber también elegido que se mantenga constante la temperatura y cambiar la presión en A, y hubiese sido lo mismo. Total, son caminos alternativos para poder resolver esto que no lo sé cómo sacar.
Entonces, en el primer caso, que se mantiene la presión constante, este término se anularía. ¿Están todos de acuerdo? Porque cambio de presión en A no hay. Y de B se anularía la parte que tiene que ver con el cambio de temperatura, porque lo planteé a temperatura constante. Solo cambia la presión, o sea que se anularía el primer término. Una pregunta. Y, Sí. o sea, ¿hay posibilidad de hacerlo lo mismo en un mismo paso? Y siempre hay que pensar los pasos alternativos, Ok. porque eso nos va a ayudar a hallar los coeficientes. Bueno, entonces, igual como decís vos, no interfiere un paso con el otro. No tiene, este es independiente de este al final. Entonces podemos sumarlos así directamente. Entonces vamos a ir al primer paso. Dijimos que cambiaba la temperatura. Entonces CP, diferencial de T. Bueno, acá ya podría escribir delta H de una. CP diferencial de T, integrar entre 25 y 50 grados Celsius. Esto ya está el primer paso. Vamos al segundo paso. En el segundo paso, voy a integrar con un cambio de presión que va de 1 bar hasta 50. Bueno, la temperatura es la misma, 50. Así que esta temperatura va a ir en Kelvin. Siempre En el primer paso también van en Kelvin, ¿o no? y acá es indistinto, porque como queda un delta. Ah, porque está claro, en el logaritmo. Es una buena pregunta. Recuerden que cuando integro, CP das delta T. Así que lo mismo en Celsius que en Kelvin. Pero aquí en Kelvin, pero lo tenemos el valor. 50 más 273 no es ningún problema para nosotros. Beta. Beta, no lo sé cuánto es. Entonces me fijo en la tabla. Así que tenemos a 50 grados y un bar. Beta vale 458. Y a 50 grados y 1000 bares, beta vale 568. ¿Qué solución me pueden dar ustedes? Cerramos todo y nos vamos. ¿Qué puedo hacer? O sea, lo estamos queriendo sacar para la temperatura constante y lo que cambia es la presión. Sí. También no tendrías como que hacer... ¿Qué harían ustedes cuando se encuentran con esto? ¿Es muy relevante este término? ¿Cambia mucho? Ah, no, porque estamos en un estado líquido. Agua líquido, no cambia mucho. Claro, es verdad. ¿Saben qué? Este término es 458 por 10 a la menos 6. Este beta. Porque acá dice beta por 10 a la sexta. En realidad es 458 por 10 a la menos 6. Es re chiquitito el número. Así que con que le hagamos un promedio, vamos para adelante, con un promedio, un beta promedio, y ya está. Pero recuerden que esto está multiplicado por 10 a la menos 6. ¿Sí? Como el volumen específico. En las tablas, ¿se acuerdan que decía B por 10 al cubo? En este caso es beta por 10 a la sexta. Vamos al volumen. El volumen le pasa lo mismo. El volumen molar a 50 es 1 y a 51 bar es 1 y a 50.000 bares es otro. Pero ahí Así es lo que mismo entonces, ¿o no? bar en Porque promedio. no varía mucho con la presión. No. Acá se denota más.
Bueno, otra vez aparece el volumen, sale el promedio, ¿sí? Y acá para integrar me quedará presión 2 menos presión 1. Ese es trabajo para ustedes, lo resuelven ustedes. El resultado de esto, bueno, ustedes lo podrán encontrar en la guía. Me da 5,3 joule por mol. O sea, profe, la justificación entonces sería que como estamos en estado líquido y el coeficiente, o sea, varían La realmente cuando entropía estamos en cambia, vapor. claro, Ok, claro. Cambia más rápidamente, claro. cambia con la temperatura y no con la presión en un líquido. Nosotros le decíamos, pónganse delta T, Ujú. ¿se acuerdan? Bueno, se tiene que dar eso, tendrán que verificar las unidades. Este es un trabajo que tienen que hacer, tratar de hacer ustedes porque el día de mañana no van a poder resolver los problemas si no entienden muy bien cómo pasar las unidades. Es un ejercicio que les conviene prepararlo. Acá se me fue el Kelvin, se me escapó un Kelvin ahí que no tenía que estar. Eso seguramente no sea esa la respuesta, capaz esa es la entropía, sí. Esa es de la parte que sigue, discúlpenme. Tenía resuelto primero, el número es 3009 joule por mol. Eso del resultado que había puesto antes es porque me piden también la entropía. De ahí salió. Voy a pasar de hoja. En la ecuación de la entropía, nosotros habíamos llegado a esta expresión. La hicimos en una instancia anterior. CP sobre T, creo que el primer problema que hicimos con estas derivadas de Maxwell. Bueno, yo me voy a adelantar un poquito, voy a copiar la tabla esta. Los quiero marear. Y me fijo a ver qué podemos hacer con todo esto. Como habíamos dicho que primero era temperatura constante, no, era presión constante, cambiábamos la temperatura, la primera parte no interfiere en la segunda, pasa lo mismo que con la entalpía. Entonces, delta S va a ser Cp sobre T, diferencial de T, la integral entre la temperatura 1, no recuerdo cuánto era, 25 grados Celsius. La segunda es 50. Otra vez, me fijo acá, el Cp a 25 es un valor, y a 50 es otro. Obviamente no cambia demasiado. Así, si tomo un Cp promedio, no me equivoco mucho. Menos beta. Aquí en beta estaba a 50 grados y una atmósfera, y 50 grados y 1000, como en el caso anterior. Así que también tendré que tomar un promedio. El volumen también tendré que tomar un promedio. Y presión 2 menos presión 1. Aquí ustedes lo resuelven. Este resultado, ahora sí, me da 5,3 joule por mol Kelvin. Se los dejo para ustedes. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer el último. La ecuación de Van der Waals
Si recordamos allá cuando recién empezábamos la materia, era así. Siendo que A y B son constantes que se encuentran tabuladas. ¿Sí? Bueno, me dice, estimar para nitrógeno en estado gaseoso a 25 grados y una atmósfera, usando la ecuación de Van der Waals, hay que estimar. Ay, no se me salió lo que había que estimar. Había que estimar el cambio de energía interna con respecto al volumen a T constante. Lo escribo acá, el cambio de energía interna con respecto al volumen a T constante. ¿Cómo saco eso? Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es el cambio de energía interna? Me fijo en las ecuaciones de Maxwell. Y habíamos dicho que era T diferencial de S menos P diferencial de... La ecuación es Maxwell, el diferencial natural. Es el primer diferencial natural. Esta. Yo tengo que ver cómo cambia la energía interna con respecto al volumen. ¿Qué harían ustedes por lo que les expliqué antes? ¿Dividirlo por quién? Por el diferencial volumen. Perfecto. Y acá, a esto, va a ser el diferencial de energía interna con respecto al volumen, T derivada de la entropía con respecto al volumen, menos P. Y B se va, diferencial de B. Y aquí si esto lo hago a T constante, esto también lo hago a T constante. Ya está. Es esto. En las ecuaciones de Maxwell, había una que decía que el cambio de entropía con respecto al volumen a T constante era igual al cambio de presión con respecto a la temperatura a volumen constante. O sea que esto lo reemplazo por su ecuación correspondiente. Cambio de energía interna con respecto al volumen a T constante, a T por derivada de la presión con respecto a la temperatura a B constante menos P. Bueno, ya evalué cuánto cambiaba esa derivada. Aquí la tengo. Ahora me dice que la tengo que cambiar, evaluar para esto, para esta función. Voy a copiar, dejo de compartir un poquitito, voy a copiar esa misma diapositiva para que resulte más fácil, así no tengo que escribir dos veces lo mismo. Ahora sí. Un minutito, ya copio todo. Bueno, aquí anoté la ecuación que llegamos y la ecuación de Van der Waals. A ver si podemos tratar de entender qué es lo que nos están pidiendo. Nos piden que cambiemos, que hallemos el cambio de energía interna con respecto al volumen a T constante. Esto, en realidad era temperatura por el cambio de presión con respecto a la temperatura
a volumen constante menos P. Este término sería el que yo tendría que tratar de resolver con la ecuación de Van der Waals. ¿Cómo lo voy a resolver? Despejando la presión. Si despejo la presión me va a quedar R, E, esto que está multiplicando pasa dividiendo, y esto que está sumado pasa restando. Solamente despejé la presión. Ahora voy a derivar la presión con respecto a la temperatura a B constante. Si eso pasa, veamos, acá tenemos la R, que es una constante. Si B es constante, el término que está acá, este B, es constante, así que esto es una constante. Y este B también es una constante. Entonces, todo esto que es un globito que yo marqué es una constante. Es como si fuese un número. Se escribe tal cual. ¿Cómo cambia la presión con la temperatura? Y es directamente la derivada es RB menos B. Sigo con este otro término. Esta ¿Esto es es una una constante o no? También es una constante, así que acá esto vale 0. Ujú. Así que vuelvo a escribir y esto ya lo vimos que era esto. R E menos B menos T. Bueno, y ahora, ¿cómo lo podemos resolver a esto? ¿Alguna idea cuánto vale esto? ¿Y tener los valores o no? Y sí, pero da mucho trabajo. No tengo ganas de hacer cuentas, chicas, a esta hora del día. Vamos a hacer más fácil. A ver, ¿quién puede pensar alguna esto? Tratar de no hacer cuentas y hacerlo bien cortito. Acomodando un poquito los términos. A ver, ¿qué equivale eso? Miremos acá. AP. P menos. No, A pero ver, ¿cómo estarías sería? metiendo lo mismo. A ver, a ver, a ver. O sea, que digo Esto, que esto, R, B, B, E, P es menos. esto, Sí. ¿sí? Y menos P si la paso para allá, P menos A ¿no? más A, sí. Bien, bien, bien. Entonces queda A sobre B cuadrado, Ujú. ¿sí? Bueno, Sí. ahí me gustó porque no tengo que hacer cuentas y a mí no me da ganas de trabajar. Entonces, A ya lo tengo. El volumen lo podría calcular con esta ecuación. El Claro. problema del volumen, esta ecuación o esta, es la misma, ¿no? Es una ecuación cúbica para el volumen, es más complicada, ¿sí? Pero lo dejamos aquí expresado y con eso nos conformamos. ¿Está bien? No vamos a seguir haciendo O sea, cuentas. no lo calculamos. Si ustedes quieren, lo pueden calcular, pero es una ecuación cúbica Ok. con el volumen, ¿ves? Sí. Sabiendo la presión y la temperatura, pueden calcularlo. Pueden hacer una aproximación y este término despreciarlo y a ver cuánto les da, y después reemplazarlo a ver si hay alguna variación. Pero no tiene mucho sentido. Yo lo que quería más que nada, más que hallar un valor, es que esto se puede calcular. Nada más. No, ya después lo demás es matemática. Pero ¿cómo podemos utilizar las propiedades, combinarlas para hacer la función que nos pidan? Claro. O sea, B, si lo llegaras a calcular, podés despreciar B porque es muy chiquito. Sí, no sé, no es que lo puedo despreciar, sino que podría pensar que es un gas ideal, por ejemplo, y calcular volumen específico y meterlo acá para ver si cambia mucho la presión, o podría eliminar este término y hacerlo más sencilla la ecuación a ver si ahí puedo sacar el volumen. Claro. El volumen es un volumen chiquito, que podrás apreciar. Ujú.
Les dejo para ustedes el último de los problemas, que lo podrán preguntar en la clase de consulta, porque me parece ya por hoy es como muy, muy tedioso todo esto, ¿no? Tiene muchas cosas nuevas. Pero Claro. en este caso dice, a partir de la ecuación de Rayleigh-Now, la ecuación de Rayleigh-Now, se las escribo acá para que les resulte más fácil. Voy a cerrar esto así se agranda un poquito la imagen. Este M es el volumen por mol, volumen molar. Y los datos que nos dan, usando la relación de Maxwell adecuada, calcule, y también se me escapó lo que había que calcular, que lo voy a escribir acá. La variación de la entropía con respecto al volumen a T constante. Esto es relativamente sencillo porque la tengo acá. Es la derivada de la presión con respecto a la temperatura o volumen constante. En realidad esto es lo que tengo que calcular. Ya la presión ya la tengo despejada. Y tengo que derivar con respecto a la temperatura. El primero de los términos es bastante fácil, porque si volumen es constante, pasa como en el caso anterior, ¿no? Queda R, volumen molar, menos B. En este caso, todo esto es una constante, y la derivada de T a la menos un medio. ¿Cuánto es T a la menos un medio? La derivada de T a la menos un medio. ¿Cómo era? Es como si fuese la derivada de X. ¿Es menos un medio por T a la menos 3 medios? ¿Cómo sería? T. ¿No es menos un medio por T a la menos 3 medios? Exacto. Voy a poner T a la menos 3 medios acá, y el 1 medio lo puedo poner así. ¿Ahí? ¿No quedaría como más A? ¿No? Por el menos T sobre 2, ¿no quedaría más A sobre BM por BM? Ah, por el menos, pero claro, es verdad, porque era menos medio. No, ¿para qué puedo poner acá? Es verdad, porque era menos un medio. Bueno, entonces, una vez que yo tengo esto, es cuestión de resolver con el volumen molar, ¿m? Que lo tenemos acá. En vez de volumen molar tengo el volumen específico, o sea que tendría que pasarlo para volumen por mol. Esto, B y A son constantes, todo esto lo puedo sacar. La temperatura la tengo que evaluar en 240 grados Celsius, y entonces es reemplazar y calcular, nada más que eso. Se puede hacer perfectamente. Así que se los dejo para la clase que viene, que ustedes lo terminen. Ya está resuelto, lo que habría que hacer es reemplazar los valores. Eso es toda la guía, profe. Ajá, y ahí ya terminamos la guía número 6. Ok.
Bueno, ahora lo acomodo un poquito porque había dejado hojas en blanco para que no haya tachaduras. Eso se lo subo en la plataforma si la tienen. Recuerden que el viernes, las 2 primeras horas, de 4 a 6, hacemos consultas, termina la clase a las 6, y de 6 hasta las 10 de la noche tienen tiempo para contestar una evaluación que tiene sobre las guías que fuimos viendo, desde UNICE era la 3, la 4 y la 5, ¿no es así? Sí, serían esas 3 guías, 3, Los 4 y temas 5. que tenemos que... Son preguntas sencillas, es más para que ustedes mismos se autoevalúen a ver si están entendiendo los temas, que a nosotros nos sirve también como para tener una devolución de cómo van y quiénes están participando. Si hay algún inconveniente, de poder solucionarlo a tiempo antes que ya después sea demasiado tarde. ¿Sí? Así que no se asusten, sí estudien, que es muy importante. Entiendan la teoría para entender la práctica. Así que nos vemos el viernes, si Dios quiere. Gracias, profe.